En Lambeth Road, en Southwark, bajo la cúpula que fue la capilla del Hospital Real de Bethlehem, está el Museo Imperial de la Guerra de Londres. Fundado en 1917, durante la Gran Guerra, Sir Alfredo Mon, fundador del museo, afirmó que la colección debía ser tan completa que cualquier participante, aunque fuera desconocido, encontrara allí un ejemplo de su sacrificio. El museo abrió en el Palacio de Cristal. En 1920 se mudó en 1936 y posee una gran colección. Es un museo maravilloso, realmente vale la pena visitarlo si estás en Londres. Y en esa colección hay un reloj de oro que lleva una inscripción y tiene una historia extraordinaria. Charles Friot fue muy famoso hace 100 años, pero hoy casi nadie lo recuerda, y su historia también. Uno de los millones de víctimas de la Gran Guerra lleva a preguntas difíciles sobre el derecho internacional, sobre qué es un combatiente, cómo la guerra afecta a los civiles y cómo se define a un pirata. ¿Porque acaso no todas las grandes historias involucran piratas? La ejecución de lo que se describió como un hombre muy amable e inofensivo es una historia que merece ser recordada. Para 1915, la ilusión de que la guerra terminaría pronto se había desvanecido. La Gran Guerra fue mucho más sangrienta de lo que los estrategas habían imaginado. Más de 500.000 de soldados murieron en la Batalla de las Fronteras, en el Frente Occidental, en agosto de 1914. La guerra hizo que los estrategas de ambos bandos entendieran que debían tomar medidas más amplias para vencer al enemigo. La guerra pasó al mar, donde ambos bandos intentaron matarse de hambre para obligar al rival a rendirse. Los británicos, con la mayor flota mundial, impusieron un bloqueo muy severo. En noviembre de 1914, declararon el Mar del Norte zona de guerra y consideraron el transporte de comida como contrabando de guerra. Gran Bretaña podía imponer tal bloqueo. Había habido una carrera armamentista naval desde principios de siglo, pero una en la que Alemania no había podido mantenerse al ritmo. Al inicio de la guerra, la gran flota británica tenía un 60% más barcos que la flota de alta mar alemana. La flota de alta mar estuvo acorralada casi toda la guerra, mientras que la gran flota impuso un bloqueo naval. Los alemanes se dieron cuenta de que su única oportunidad de bloquear a Gran Bretaña era mediante el uso de submarinos. Pero la guerra de submarinos tenía un riesgo político. La llamada guerra submarina irrestricta antagonizaba a potencias neutrales, especialmente a Estados Unidos, a quien Alemania esperaba mantener fuera de la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, submarinos alemanes hundieron casi 5.000 barcos, 13 millones de toneladas, perdiendo 178 submarinos y casi 5.000 tripulantes. Es asombroso ver las cifras representadas en la campaña de los submarinos, pero la naturaleza de la guerra se puede ver más claramente a través de la experiencia de quienes la enfrentaron. Una de esas personas fue Charles Algernon Friot. Charles Friot nació en 1872 en Southampton y siguió la carrera de su padre en la Marina Mercante. En 1892 ingresó a la Great Eastern Railway Company, empresa ferroviaria británica que operaba transbordadores. Para 1915, él era capitán de barco y hombre de familia con 7 hijos, 6 niñas y un niño. Friot, un hombre alto y fuerte de poco más de 40 años, sirvió como típico marinero en barcos de la Great Eastern entre Reino Unido y Rotterdam durante la Gran Guerra. Las rutas atravesaban una zona marítima peligrosa por la guerra. Costas oscuras, minas, buques de guerra enemigos, aviones y submarinos eran amenazas constantes, pero Friot, reconocido por su sensatez y valentía, hizo 143 travesías por esas aguas peligrosas en barcos de la Great Eastern Railway durante los 2 primeros años de la guerra. El 2 de marzo de 1915, él era capitán del SS Wrexham, un barco de pasajeros de 12 años y unas 1.400 toneladas brutas rumbo a Rotterdam. Un submarino alemán hizo que el Wrexham se detuviera. Friot y su tripulación se negaron a la orden y avivaron las calderas. El Wrexham fue construido para alcanzar una velocidad máxima de 13 nudos. Los marineros ayudaron a los fogoneros, avivando los fuegos para sacar hasta la última gota de velocidad de la embarcación. Friot esquivó bancos y minas, llevando la embarcación a 16 nudos. El submarino los siguió 40 millas, pero llegaron a Rotterdam. Al entrar, decían que las chimeneas estaban quemadas y la tripulación cubierta de polvo de carbón. El cónsul general en Rotterdam afirmó que Friot y su tripulación merecían el mayor reconocimiento por sus acciones. El almirantazgo británico elogió a la tripulación. El ferrocarril le regaló a Friot un reloj de oro.
La inscripción decía: presentado al capitán auxiliar Friat por el presidente de los directores de la Compañía de Ferrocarriles. Compañía de Ferrocarriles, Grand Eastern, en agradecimiento por su valentía y destreza marinera, el 2 de marzo de 1915. Pero hubo controversia porque al desobedecer las órdenes del submarino, Friat y su tripulación promovían la guerra submarina sin restricciones, donde los submarinos disparan sin aviso. Las reglas de premio exigían que los submarinos emergieran, registraran a los mercantes y pusieran a las tripulaciones a salvo antes de hundirlos. Un barco, según las reglas, podía ser atacado o hundido por negarse persistentemente a detenerse o por resistirse activamente a la visita o inspección. Pero si barcos como el Wrexham elegían ignorar las órdenes de los submarinos e intentaban escapar, los alemanes se veían alentados a atacar sin previo aviso, evitando así la posibilidad de escape. Sin embargo, los británicos notaron que los alemanes ya estaban atacando sin previo aviso y que para 1915 ya habían hundido casi 2 docenas de barcos mercantes británicos sin advertencia. Sostenía que los capitanes solo podían intentar salvar su barco. Lo del Wrexham no fue la única vez que el capitán Friot hizo eso. Evitó otro submarino alemán más tarde ese mes, mientras estaba al mando del SS Colchester de 1.160 toneladas. El 28 de marzo ocurrió un tercer ataque, mientras Friot comandaba el ferry SS Brussels, de 1.380 toneladas. El submarino alemán U-33 tipo U-31 fue visto a 4 millas. Friot sabía que esta vez no podría escapar como antes. El U-31 era un gran submarino con velocidad superficial de más de 16 nudos, y podía atacar fácilmente al Bruselas con torpedos por su rumbo. El submarino izó 2 banderas para ordenarle detenerse, pero como dijo Friot, no le gustaba rendir su barco. En un acto valiente, Friot embistió el submarino. Ordenó a los ingenieros abajo que dieran toda la velocidad posible. Ordenó a la tripulación ir a popa en caso de que el submarino les disparara. Hizo que su tripulación disparara cohetes de señalización con la esperanza de que el submarino pensara que el barco estaba armado, y dirigió el rumbo hacia la torre de mando. El submarino tuvo que sumergirse para evitar ser embestido y apenas lo logró. Friot vio el periscopio y ordenó que el Brussels pasara encima, buscando forzar al submarino a quedarse sumergido para escapar. El Brussels no golpeó al submarino, pero al hacerlo sumergirse, Friot ganó tiempo para su barco. El submarino persiguió al SS Brussels 20 minutos más, pero Friot volvió a escapar. Por esto, Friot, su primer oficial y el jefe de ingenieros recibieron relojes de oro del Almirantazgo de la Marina Real. La inscripción en el reloj de Friot decía: presentado por los lores comisionados del Almirantazgo a Charles Algernon Friot, capitán del SS Brussels, en reconocimiento al ejemplo mostrado por su embarcación al ser atacada por un submarino alemán el 28 de marzo de 1915. Ese reloj se exhibe en el Museo Imperial de la Guerra. Los británicos llamaban a los submarinos alemanes piratas, y Friot, por su habilidad para escapar de ellos, fue apodado en la prensa el terror de los piratas. Sin embargo, los alemanes veían de forma distinta las acciones de Friot. La noche del 23 de junio de 1916, Friot estaba nuevamente al mando del SS Bruselas cuando, en su viaje de regreso de Holanda con destino a Horwich y transportando refugiados, el Bruselas fue capturado por buques de guerra alemanes, esta vez 5 lanchas torpederas tipo 101, el término de la Marina Imperial para destructores. Se informó que un pasajero, haciéndose pasar por estadounidense, era espía y señaló barcos alemanes. Friot logró destruir los documentos importantes del barco antes de que fuera capturado. El SS Bruselas fue llevado al puerto belga de Brujas. Friant y su tripulación fueron encarcelados. El SS Colchester también fue capturado por lanchas torpederas alemanas ese junio. Curiosamente, los británicos consideraron que capturar los 2 barcos demostraba que la guerra submarina no era legítima. La revista del ferrocarril Great Eastern señaló en noviembre de 1916 que el enemigo fracasó al atacar estos barcos con submarinos sin aviso, pero tuvo éxito y logró 2 buenos barcos con sus cargamentos cuando usó métodos sobre los que no podemos quejarnos. Las tripulaciones mercantes solían ser prisioneras, pero en julio apareció un aviso inquietante en un periódico holandés. El capitán Friot estaba siendo juzgado por un consejo de guerra como francotirador. Francotirador, del francés tirador libre, era un término para militares irregulares, hoy llamados partisanos o combatientes de la resistencia.
El periódico decía que el capitán Friot era juzgado por hundir el U-33. Gran Bretaña solicitó aclaraciones a través de Estados Unidos, que seguía neutral y tenía relaciones con ambos países. El capitán Friot fue juzgado porque al intentar embestir el submarino en marzo de 1915 se consideró un combatiente irregular. Alemania dijo que descubrieron su papel por las inscripciones en el reloj, pero eso era falso, ya que no se llevaron los relojes y probablemente supieron su nombre por los periódicos. Lo más angustiante era que si lo condenaban, Frank Tureurs no tenía protección como combatiente y podía ser ejecutado sumariamente. Friot fue condenado en un consejo de guerra y ejecutado por fusilamiento el 28 de julio. La ejecución puso a prueba los límites difíciles del derecho internacional, complicados por los problemas espinosos creados por los métodos utilizados para llevar a cabo y combatir la guerra submarina. En su decisión, Alemania argumentó que al intentar embestir el submarino, Friot había actuado como un combatiente ilegal. El gobierno alemán explicó en agosto que el Tribunal de Guerra lo condenó a muerte por realizar un acto de guerra contra sus fuerzas navales, aunque no era parte de las fuerzas armadas de su país. Concluyeron, una de las muchas acciones francas de terror de la Marina Mercante inglesa contra nuestros buques de guerra ha encontrado así una expiación tardía, pero merecida. La posición alemana era que los buques mercantes que intentaban evadir o atacar a sus submarinos estaban intentando causar daño a las tripulaciones que se arriesgaban por el beneficio de las tripulaciones mercantes. Los buques mercantes tenían la responsabilidad, argumentaban, de no tomar ninguna acción cuando se enfrentaban a ellos. Irónicamente, el hombre conocido como el terror de los piratas por los británicos era llamado el pirata Friot en la prensa alemana. Los aliados decían que las tripulaciones mercantes podían defenderse. Incluso si atacaban, los aliados decían que debían tratarse como prisioneros de guerra. Decían que no existía un Frank a Ruhr en el mar, aunque capturaron tripulaciones de submarinos alemanes que atacaron buques mercantes civiles y oficiales que bombardearon civiles desde cepelines, pero aún así los trataron como prisioneros de guerra. Los británicos citaron el caso del SS Falleba, que el día que Friot intentó embestir al U-33 fue detenido por un submarino y obligado a rendirse. El barco se detuvo, pero fue volado por el submarino apenas 10 minutos después, antes de que la mayoría de la tripulación pudiera llegar a los botes salvavidas. La ejecución de Charles Friot causó enojo y condena entre los aliados. Se consideraron represalias contra tripulaciones alemanas de submarinos y cepelines prisioneras, pero finalmente no se tomaron medidas. Quizás fue por la presión de Estados Unidos. Estados Unidos consideró justificadas las acciones de Charles Franz y calificó su ejecución de ilegal. Argumentaron que la presencia de un submarino significaba un ataque, pero Estados Unidos se oponía a la represalia. El presidente Wilson persuadió a los alemanes de retomar las reglas de premio y dejar la guerra submarina irrestricta en 1916. Temía que si había represalias contra tripulaciones alemanas, Alemania retomara esa guerra. En 1917, los alemanes retomaron la guerra submarina irrestricta, creyendo que era su mejor opción, lo que provocó la entrada de Estados Unidos al conflicto. Los expertos en derecho internacional estuvieron de acuerdo en que si la ejecución de Charles Friot fue legal, realmente depende de sus acciones específicas. Si su barco estaba en peligro, podía defenderse según la ley internacional, pero si buscaba al enemigo sin amenaza, no tenía esa protección. La situación de Frank Tureurs no se resolvió tras la Primera Guerra Mundial, y los alemanes usaron ese término para justificar la represión de civiles en zonas con partisanos en ambas guerras mundiales. Las convenciones de Ginebra tras la Segunda Guerra Mundial definieron parcialmente la situación de partisanos con mando regular, uniforme o distintivo visible, armas a la vista y que seguían las reglas de guerra, pero no aclararon el caso de marinos mercantes como Charles Friot. Friot fue considerado un héroe en el Reino Unido. A su esposa se le otorgó una pensión igual a su salario de la Marina Mercante. En 1919, al repatriar sus restos, tuvo un funeral de héroe. Su muerte representó los efectos muy reales que la guerra tiene en las personas que están en servicio civil. Él fue solo uno de los 7 millones de civiles que se estima murieron en la Gran Guerra.
Espero que hayas disfrutado este episodio del Chico de la Historia, pequeños fragmentos de historia olvidada de entre 10 y 15 minutos de duración. Y si te gustó, por favor haz clic en el botón de pulgar arriba. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, escríbelos en los comentarios. Con gusto responderé personalmente. Asegúrate de seguir al Chico de la Historia en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Y si quieres más episodios sobre historia olvidada, lo único que tienes que hacer es suscribirte.